Tito, el capítulo 1, y vamos a leer versículo 2. Y hoy quiero hablar con ustedes el tema documento de salvación eterna. Por ejemplo, algunos quizás van a poder ver, yo tengo aquí un documento, este es mi pasaporte, y aquí en mi pasaporte dice la nacionalidad a la que yo pertenezco, tiene mi nombre, mi apellido, tiene mi dirección, tiene mi oficio, ahí dice que soy pastor, tiene el color de mis ojos, tiene mi estado civil y tiene el color de mi cabello. No dice cuánta plata tengo porque no tengo, pero todo lo otro está aquí, ¿no? Y entonces yo con este documento, si ustedes pudieran mirar, está todo sellado por donde lo mire. Viajé por muchos países y este es mi documento de identidad para manejarme en esta vida. Pero la Biblia nos habla de un documento diferente, el que nosotros llamamos el documento de salvación eterna, que es el documento que nos va a asegurar el viaje a la presencia de Dios para pasar una eternidad con Él. Y de ese tema yo quiero hablar con ustedes en esta mañana, sobre el documento de salvación eterna. La carta que Pablo, el apóstol, le escribió a Tito aquí en el capítulo 1 y en el versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que este pasaje nos habla de una promesa hecha por Dios. Esa promesa fue creada antes de que se creara el tiempo y antes de la fundación del mundo. Dios trazó un plan y lo transformó en una promesa que es la promesa de la vida eterna. Ahora Pablo dice aquí a Tito que esta está basada en la verdad de Dios y en la fidelidad de Dios. Por eso Pablo dice que Dios no miente. Lo que Dios dice es así. Dios no miente. Si Dios faltara a la verdad, entonces se perdería el derecho de ser Dios. Pero Pablo asegura esto: Dios que no miente, Él prometió la vida eterna. Antes de que el pecado hubiese entrado a este mundo, antes que el pecado hubiese entrado en esa serpiente en el huerto del Edén, antes de que eso sucediera, Dios ya había prometido la vida eterna. Amén. Ahora, en el pensamiento de Dios, en el concepto de Dios, ¿qué es vida eterna? Vida eterna es algo que dura para siempre. Vida eterna es algo que nunca termina, que no acaba, que no tiene fin. Pues es eso lo que Dios promete para los que creen en Él. Algo que es para siempre, que nunca termina, que nunca acaba, que no tiene fin. En la Biblia, el significado de eterno tiene que ver con permanecer para siempre. Cuando hablamos de algo eterno, bíblicamente estamos hablando de algo que permanece para siempre, de algo que sigue presente, de algo que siempre está guardado, siempre está sostenido. En otras palabras, la vida eterna significa permanecer para siempre, seguir siempre presente, seguir siempre guardado, seguir siempre sostenido. Para una mejor comprensión en este tema, hoy me basaré en el Evangelio de San Juan y en las cartas del apóstol Juan. Porque a través de todo el Nuevo Testamento podemos estudiar este tema de la vida eterna, pero entendiendo que hay mucha gente que es nueva y que por primera vez va a escuchar, yo quiero simplificarle el tema
para que pudieran tener una mejor comprensión. Entonces solo usaré el Evangelio de San Juan y las cartas del apóstol Juan. Así que le invito ahora a ir al capítulo 3 del Evangelio de Juan, por favor. Si puede buscar allí San Juan, el capítulo 3, y vamos a poner nuestra atención en el verso 16. San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16. Es el Señor Jesucristo que habla y dice estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la promesa. Este pasaje es el corazón de la Biblia, de tal modo que si este pasaje no existiera, el resto de la Biblia no existiría. Este pasaje es el corazón de la Biblia, es el motor de la Biblia, es el pasaje donde Dios afirma que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Todos los creyentes deberían memorizar este texto. Todos le haría muy bien aprender de memoria este texto, el corazón de la Biblia. Ahora, mis hermanos, yo tengo que aprender a creer en Dios. Yo tengo que aprender a creer a Dios y tengo que aprender a creer en la palabra de Dios. Otra vez, yo tengo que aprender a creer en Dios. Yo tengo que aprender a creer a Dios y tengo que aprender a creer en la palabra de Dios. Porque esto me ayudará a comprender que la salvación que Dios le ofrece al hombre es una salvación eterna. La condición que hay para creer en esa salvación u obtener esa salvación es creer en Jesucristo como el Salvador. Este pasaje que llamamos el corazón de la Biblia, en el contexto, el Señor Jesucristo está hablando con un líder religioso. Su nombre era Nicodemo. Nicodemo quiere decir el conquistador del pueblo. Este hombre, Nicodemo, vino a Jesús de noche y él vino con inquietudes espirituales. Él tenía una gran preocupación acerca de la vida eterna. El Señor Jesucristo le habló a este líder religioso, un hombre que sabía mucho sobre la Escritura, sobre la Biblia, pero no conocía nada sobre la salvación eterna. Jesucristo le enseñó a este líder llamado Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, tener una experiencia espiritual, una experiencia de lo alto, una experiencia de Dios. Eso se llama nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento surge cuando yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Este hombre Nicodemo, como muchos de los religiosos de nuestros días, su corazón estaba lleno de religión, pero no tenía nada de salvación. Su corazón estaba lleno de religión, pero no tenía nada de salvación. Y entonces Jesús le dijo a él, dice, si no creyeres, y si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. La condición para acceder al regalo de la vida eterna es creer en Jesucristo como el Salvador. Ahora aquí dice, todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Puede ser un niño, un joven, un adulto, un abuelo, una abuela. Toda persona puede creer en Cristo como el Salvador. Aquí en San Juan, el capítulo 3, pero ahora el verso 36. Si puede mirar por un momento allí, Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 36. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él. La primera parte del texto enfatiza que el que tiene al Hijo de Dios, el que tiene a Jesucristo, ese tiene vida eterna. Y siempre la Biblia va a hablar en estos términos de una vida eterna, una vida que permanece para siempre, una vida que nunca acaba, una vida que no tiene fin, que nunca termina. Esa es la vida que Dios le ofrece a todos los que creen en Jesucristo. Ahora una vuelta de página y en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 4. Allí Jesús estuvo hablando con una mujer de la ciudad de Samaria. Se encontraron junto al pozo de Jacob. Jesús le pidió a esa mujer que le diera de beber. Y esta mujer le cuestionó diciendo, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí siendo una mujer samaritana? Y Jesús ahora le dice estas palabras, Evangelio de Juan, el capítulo 4 y versículo 14. Léalo conmigo ahí, Juan 4, verso 14. Jesús le dijo a esta mujer, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él, una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros conocemos y reconocemos a Jesús como el agua de vida. Y todo el que bebiere de esa agua, toda alma sedienta, toda vida necesitada de agua, puede beber de Cristo. Dice, yo soy el agua de vida, y el que de mí bebiere, saltará en él una fuente para vida eterna. El líder religioso necesitó creer en Cristo para tener vida eterna. Esta mujer de Samaria necesitó beber del agua de vida de Cristo para tener vida eterna. Amén. Una vuelta más de página, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Juan 5, verso 24. Observe cómo dice la palabra de Dios allí. Juan 5, verso 24. Dice la palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Mire, otra vez, ya empezamos a notar que la Biblia habla vida eterna, vida eterna, vida eterna, página tras página. Encontramos esta frase que es el regalo de Dios, la vida eterna. Ahora Jesús dice en este verso 24 que aquel que oye la palabra y cree en Dios, es decir, cree al que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna no es un asunto del futuro. La vida eterna es algo que podemos experimentar hoy a partir de creer en Jesucristo como mi Salvador. Otra vez, la vida eterna no es un asunto del futuro, tiene que ver con el presente. La vida eterna puede comenzar hoy, si yo creo en Jesucristo como mi Salvador. El que oye mi palabra, y hoy, si hay alguien que no conoce a Cristo aquí en esta reunión, esta es su oportunidad, porque usted está oyendo la palabra de Dios y está conociendo el plan de Dios para el hombre, que es que tenga vida eterna. Amén. El que oye mi palabra y crea que Dios tiene vida eterna. Y dice el verso 25, dice aquí claramente, dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué la Biblia habla los muertos oirán? Nosotros sabemos que Pablo, el apóstol, enseñó que todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Toda persona que no conoce a Dios está muerto en sus delitos y pecados y necesita de una obra de Dios, precisamente una obra del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo tiene como tarea convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo actúa en mí y me convence que soy un pecador,
entonces yo comprendo que necesito un Salvador, a Cristo Jesús. Aquí, el que no conoce a Cristo para Dios es una persona que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Pero si usted cree en Cristo, Dios le va a vivificar y Dios le recompensará con la vida eterna. Amén. Estamos recorriendo los primeros pasos de una promesa maravillosa que Dios le ha hecho a la humanidad, la posibilidad de tener vida eterna a todos los que creen en Jesucristo como el Salvador. Otra vuelta más de página, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6 y el verso 47. Observe cómo dice el Evangelio, San Juan, capítulo 6 y versículo 47. Es Jesús el que está hablando. Y él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Observa lo que le dije recién, la vida eterna no es algo del futuro. El que cree hoy puede ya tener la vida eterna asegurada. Otra vez, dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora dé una mirada al verso 51, un poquito más adelante, verso 51. Dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora Jesús asegura otra vez aquí, otro pasaje, otro texto. Dice él, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice ahora que el que comiere de este pan, porque el primero él se ofreció a la mujer samaritana como el agua de vida. Ahora él se está ofreciendo aquí como el pan de vida. Jesús es presentado en esa figura, en la figura que Él es el pan de vida para la humanidad. Él es el agua fresca para el alma sedienta y Él es el pan nutritivo para el alma hambrienta. Son figuras de la Biblia. Jesús se ofrece como el pan de vida y dice que el que come de ese pan tendrá vida para siempre. Ahora aquí el versículo 54 amplía la explicación. Observe. Juan 6, verso 54. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez, porque es muy profundo este texto. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es lo que nosotros llamamos una analogía. La figura que usa Jesús de comer su carne y de beber su sangre es una referencia a su muerte en la cruz. El Señor Jesucristo hace 2000 años atrás, Él fue a la cruz del Calvario y ofreció su carne en lugar del pecador. Eran nuestros pecados los que nos hacían merecedores del castigo de la cruz. Pero Jesús fue y ocupó nuestro lugar. Él ofreció su carne. El profeta Isaías describió esa situación al ver el cuerpo de Cristo como que iba a ser herido y molido por nuestro pecado. Y allí en esa cruz Él derramó su sangre, la sangre que tiene poder para limpiar todo pecado del ser humano. Y esa sangre de Cristo tiene poder para dar una salvación eterna. Y Él usa esta analogía, esta figura diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Mi pregunta ahora es, ¿ha tenido usted ya esa experiencia con Jesús? ¿Ha creído usted que Él murió en esa cruz, entregó su carne, su cuerpo para ocupar nuestro lugar? ¿Ha creído usted en el poder de la sangre que Cristo derramó, que puede limpiarle de todo pecado y abrirle las puertas del cielo por toda la eternidad? Si usted no ha creído de ese modo, usted necesita ahora creer así para poder tener vida eterna, para poder exhibir un documento
como este, pero no un documento terrenal, sino un documento de salvación eterna. Amén. Que usted pueda manejarse por esta vida dando testimonio. Este es mi documento de salvación eterna, que yo soy un pecador arrepentido que creyó en Jesucristo como el Salvador y Él me dio la vida eterna. Esa es mi carta de presentación. Ese es mi documento de salvación eterna. Amén. Un poquito más en el Evangelio de San Juan, ahora en el capítulo 10, por favor. Si puede ir hasta allí a Juan un poquito más adelante en el capítulo 10, y ahora Jesús se va a presentar como el buen pastor. Él se presentó como el agua de vida, se presentó como el pan de vida, y ahora la figura que va a usar para presentarse es como el buen pastor. Observe lo que hace este buen pastor. Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 27. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Ahí está nuestro tema. Dice Jesús, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Qué lindo es encontrarse páginas tras páginas de la Biblia con esta promesa de la vida eterna, el regalo más maravilloso que Dios le ha dado al ser humano. Esa es la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, mire, hermano, una vez que yo fui salvo por Cristo, es decir, una vez que mis pecados han sido limpios en la sangre de Cristo, perdonados en la sangre de Cristo, una vez que yo soy salvo por Cristo, ya estoy en las manos de Dios, soy miembro de la familia de Dios. Y Jesús asegura aquí, dice, y nada le arrebatará de mi mano. Una vez que Jesús nos puso en las manos de Dios, no hay nada que nos pueda arrebatar de la mano de Dios. En otras palabras, permaneceremos para siempre en las manos de Dios. Una vez que Cristo me salvó, soy salvo para siempre porque me dio vida eterna. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay mucha clase de predicadores que hablan de que la salvación se pierde. Hay otros que son menos osados y dicen, bueno, yo creo que se puede perder. Si usted pierde la salvación, nunca tuvo la salvación de Dios, porque la salvación de Dios es eterna. Amén. Si usted pierde la salvación, entonces nunca fue salvo por Cristo, porque la salvación que Él da es eterna. Nada, ninguna cosa, ningún evento, ningún suceso, nada puede arrebatar de la mano de Dios a alguien que fue salvo por Jesucristo. Ahora todos esos que andan predicando sobre una salvación que se pierde, eso es una dura ofensa a Dios. Quiero repetir esto. Aquellos que hablan de una salvación que se pierde, eso es una dura ofensa a Dios, porque el predicar que una salvación se pierde ya no es eterna. Entonces, el predicar eso es descreer en la promesa de Dios, porque la promesa de Dios es vida eterna. El que habla de que una salvación se pierde, se está desdibujando la palabra de Dios. El que habla que una salvación se pierde, se está poniendo en duda la obra de Jesucristo. Así es. Yo no tengo duda que la obra de Cristo fue suficiente para conseguir perdón de mis pecados y conseguir una salvación eterna para mí, pecador. Amén. Cantaba el hermano Josué, soy un pecador, soy un pecador. Esa es una verdad innegable. La Biblia asegura, todos somos pecadores y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino y murió en esa cruz y pagó su precio, nos compró, nos rescató y nos aseguró una salvación que es eterna. Amén. Mis hermanos queridos, mis amigos, en esta mañana, yo quiero decirle que la salvación es un regalo de Dios. Y quiero subrayar que la salvación que Dios da es eterna. Lo hemos visto con claridad en la página del Evangelio. La salvación eterna depende enteramente de lo que Cristo hizo en la cruz.
porque por ahí andan muchos, a los cuales yo llamo los asesinos de la gracia. La palabra gracia es una palabra rica, sumamente amplia. A veces los predicadores, por una cuestión de tiempo, solamente reducimos a la definición de que la gracia es un favor inmerecido. Es decir, que Dios hace a los hombres un favor que no merecen. ¿Cuál es ese favor? El que podamos ser salvos, porque todo nuestro currículum pecaminoso nos hace dignos acreedores del infierno. Pero Cristo murió en esa cruz, hermano, y Él nos hizo salvos. Somos salvos enteramente por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero los asesinos de la gracia son personas que buscan matar o esconder el medio de salvación que Dios les proveyó al pecador. Y el medio de salvación se llama Jesucristo. Y muchos quieren dudar de la obra de Cristo. Muchos piensan que esa obra fue insuficiente y que yo tengo que hacer obras y que yo tengo que hacer buenas cosas, hacer buena letra, portarme muy bien, ser perfecto. Pero la palabra de Dios dice así claramente que la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. Eso dice Tito, capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. Cristo es la gracia. Él se manifestó allí en la cruz del Calvario. Desde esa cruz Él proclamó su amor por el mundo. Desde esa cruz Él proclamó su amor por el pecador. En esa cruz el hombre pudo ver la manifestación más grande, más gloriosa, más sublime de amor. Se vio en esa cruz del Calvario cuando Cristo murió por el pecador. Y hay muchos que quieren tapar esa obra. Hay muchos que quieren restarle el poder a esa obra, diciendo que la salvación se puede perder. Mis hermanos, amigos, otra vez, la salvación eterna depende enteramente de lo que Jesucristo hizo en la cruz. No hay nada que yo pueda hacer, no hay ningún mérito, no hay ninguna virtud en mí que pueda ayudar a la salvación. La salvación depende enteramente de lo que Cristo hizo en la cruz. Murió por el pecador. Pablo, el apóstol, le escribió a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 8 y 9 les dijo estas palabras: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. De modo que ninguna obra, ninguna cosa que nosotros podamos hacer ayudará a la salvación. La salvación depende enteramente de lo que Cristo hizo en la cruz. Y aunque andan muchos asesinos de la gracia, todavía la obra de Cristo, podemos asegurar, fue suficiente para dar salvación eterna al pecador. Andan otros que yo los califico como criminales espirituales. Hay muchos predicadores que son criminales espirituales. Esa clase de gente son personas que usan la extorsión a la gente. Escuche bien lo que estoy diciendo. Predicadores que usan métodos extorsivos contra la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Son esos predicadores que se paran en las plataformas y amenazan a las personas con retirarle la salvación. Ellos se creen dueños de dar salvación, de quitar salvación. Por eso son criminales espirituales. La Biblia jamás le da ese derecho. La Biblia habla de una sola salvación ofrecida por Dios y esa salvación es eterna y nadie le puede quitar la salvación al que fue salvo por Cristo Jesús. Amén. Pero esta gente se para en los puntos. Algunas veces escuché a algunos decir: si usted no pone el diezmo en la iglesia, va a ir al infierno. ¡Qué mentira del diablo es esa! La salvación no depende si yo doy diezmo o doy ofrenda. Otros dicen: si usted no hace ayunos y oración, va a perder su salvación. Jamás la Biblia dice tal cosa, pero ellos usan esas cosas como método extorsivo. Una vez escuché a uno de estos predicadores que lo conocí personalmente. Le escuché en una grabación decir que él podía secar las vidas. Secar las vidas.
Él podía condenar a la gente al infierno. Mire, estos son criminales espirituales, son gente que distorsionan la palabra de Dios y se atribuyen poderes que nunca tienen y amenazan a la gente, y la gente llena sus reuniones por temor a lo que les puede pasar. Pero la Biblia nos da una tranquilidad. La Biblia nos ofrece una paz al alma. Y esa paz viene cuando yo creo en Jesucristo como mi Salvador. La Biblia asegura una y otra vez que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Ese es mi documento de salvación eterna. Mi documento de salvación eterna está garantizado por Jesucristo. Hay otros que andan por allí que son humilladores de la palabra. Yo lo divido en esas tres categorías: asesinos de la gracia, criminales espirituales, humilladores de la palabra. Porque son gente que tuercen la Biblia para su beneficio propio, gente que tuercen la Biblia para su provecho propio. Esa gente tergiversa la palabra de Dios. El apóstol Pablo descubrió a esa gente y él advirtió acerca de ellos. Mire, no es necesario que usted lo busque, yo se lo voy a leer para usted en 2 de Corintios, el capítulo 2 y versículo 17. Mire lo que Pablo dijo sobre esa gente que humilla la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios 2, verso 17. Pues no somos como muchos, dice Pablo, que medran. Esa palabra medra significa que infunden miedo, que infunden temor. Dice Pablo, nosotros no somos como esos que infunden miedo, temor. No somos como los que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Nosotros no tenemos necesidad de hacer una promesa falsa. Nosotros no tenemos necesidad de torcer la palabra de Dios para caer simpáticos o ser aceptables o cosechar algunos aplausos o para conseguir la miel de la fama. Nosotros no necesitamos esas cosas. Nosotros decimos claramente que somos pecadores y que Cristo murió en la cruz para ser nuestro Salvador. Y aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Y el que tiene a Cristo tiene su documento de salvación eterna. No hay que medrar, no hay que torcer la palabra, no hay que asustar a la gente. Solamente hay que decirle la verdad, que Dios le ama al pecador y que Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para perdonar sus pecados y darle salvación eterna. La gente que corrompe la verdad, predicadores que corrompen la verdad, la tienen a la gente prisionera del error y del temor. En muchas de esas congregaciones, por muchos años, la Hora Bautista, si logramos salir al aire en este año, vamos a cumplir 28 años predicando la Biblia a través de la radio, el programa La Hora Bautista. Y en la Hora Bautista, con el paso de los años, mucha gente nos llamó contándonos sus historias de predicadores y pastores que los extorsionaban y que ellos a veces no podían ni ir de visita a otra congregación porque los pastores les amenazaban con perder la salvación. Los que corrompen la verdad la tienen a la gente prisionera del error y del temor. Pero miren, mis hermanos, había una pareja de hombres en las primeras iglesias. Esta pareja siempre andaban juntos, se llamaban Himeneo y Fileto. Sobre ellos el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 17. Pablo dijo acerca de estos hombres, Himeneo y Fileto, que la palabra de ellos iba a comer como gangrena. Y después dice Pablo, ellos se desviaron de la verdad. Es decir, que era gente que escuchó sobre la salvación eterna, pero se desviaron de la verdad. Y lo que ellos predicaban eran palabras muertas, eran palabras enfermas. Lo que Himeneo y Fileto predicaban eran palabras contaminadas de error. La Biblia dice que la palabra que ellos daban era una palabra como gangrena. Eso es el equivalente a un cáncer que va avanzando hasta terminar con una vida.
Esa clase de predicadores hoy están por todos lados. ¿Quiénes son esos predicadores? Aquellos que dudan de la palabra de Dios, que dudan de la promesa de Dios, aquellos que creen que hay una salvación que se pierde, mientras Dios, por otro lado, asegura que esa salvación es eterna. Al comienzo le dije que hay que aprender a creer en Dios. Les dije que hay que aprender a creer a Dios y les dije que hay que aprender a creer a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que Dios da vida eterna, yo creo a lo que Dios dice. No creo lo que dicen esos predicadores amenazantes. Yo creo en la promesa de Dios y Dios que no miente. Él habla sobre la vida eterna. Ahora le llevaré un momento a las cartas de Juan, las cartas del apóstol Juan. Bien al final de la Biblia, antes del Apocalipsis, ahí va a tener la carta de Judas y antes va a tener las cartas de Juan. Hay 3 clases de cartas de Juan, pero yo quiero llamar la atención en el capítulo 2, verso 25 en primer lugar. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 25. Pues mire cómo dice allí la Biblia, la palabra de Dios. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 25. Dice aquí, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Otra vez un texto breve y contundente. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En esta primera carta de Juan, ahora capítulo 5 y versículo 11, por favor. Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 11. Dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Mis hermanos y mis amigos que hoy están por primera vez, la Biblia habla página tras página, vez tras vez, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Ese es el regalo que Dios da. Esa es la clase de salvación que Dios da. Vida eterna, la esencia de la salvación es la vida eterna. Otra vez, primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Como les dije hace unos minutos, no está en las obras, no está en cosas buenas que nosotros podemos hacer. Nuestra salvación eterna depende enteramente de lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahora Juan lo enfatiza y dice, y esta vida está en su Hijo, enteramente. La salvación eterna para el hombre depende de su Hijo, Jesucristo. Versículo 12, dice Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y a este nos llama la reflexión. Nicodemo vivía en el templo de Dios, conocía la palabra de Dios, pero ignoraba sobre la salvación eterna. Cuando hablé de Nicodemo, les dije que era un hombre lleno de religión, pero no tenía nada de salvación. Y así andan muchos hoy. Su vida está llena de religión, pero no tienen la salvación. Y aquí Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Asegúrese no de tener una religión, asegúrese de tener a Cristo como el Salvador en su vida. Usted tiene que tener a Cristo, porque la presencia de Cristo en su vida, ese es el documento de salvación eterna suyo. Versículo 13, primera de Juan 5, verso 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ya lo notó, ya se lo dije, vez tras vez la Biblia habla de vida eterna, vida eterna, vida eterna. A veces la gente me plantea algunas cosas. La gente tiene inquietudes, tiene interrogantes. Algunas veces me han dicho, mire, conocí a un pastor, un predicador. Algunas veces me dijeron, conocí a un misionero, un líder espiritual. Era una persona que fue un estafador,
fue una persona que cometió fraude con unos terrenos, con unas propiedades. Otras veces me mencionaron de predicadores, pastores que se metieron en negocios turbios con algunos autos, camionetas y ese tipo de cosas. Y después me hablaron de predicadores que cometieron clases de inmoralidades, abusos sexuales. Y me dijeron, ¿y esa gente no perdió la salvación? A lo cual yo dije y les plantearé ahora. Si tenemos un hombre que dice que es pastor, que oficia de pastor, misionero, líder espiritual, lo que usted quiera llamarle, y si él es un estafador, si es un hombre que anda en maniobras fraudulentas por esa vida, si su estilo de vida, su conducta es turbia, teñida de cosas ilegales, ese hombre para mí nunca fue salvo, porque ¿Pero dónde viste? hay que plantear esas situaciones para decir esa persona pierde o no pierde la salvación. Hay que mirarlo desde otro lado. Quizás esa persona está dando muestras de que nunca fue salvo, porque un salvo por Cristo no hace esa clase de cosas. Pues ahí tiene para analizar esa situación. Hay otros que me plantean y me dicen, mire, predicador, si yo tengo vida eterna, tengo el cielo asegurado, entonces tengo crédito, tengo licencia para pecar. Pues estas cosas me han planteado muchas veces durante mi ministerio de predicador. Me han dicho, mire, ya ahora que tengo la vida eterna, entonces tengo crédito, tengo licencia para cometer pecado. Total, yo tengo el cielo asegurado. Es muy posible que usted pueda hacer esa clase de cosas. No va a perder su salvación, pero va a perder su bendición. ¿Y quién puede vivir en esta vida sin bendición de Dios? Mis pecados no me hacen perder la salvación, pero sí me hacen perder la bendición de Dios. Y por otro lado, yo quiero advertirle que el hecho de ser salvos y ser herederos de la vida eterna, eso no nos da licencia para pecar. Antes que a mí le plantearon ese problema al apóstol Pablo. Fue exactamente en la iglesia en Roma. Y usted después puede leer ahí el capítulo 6 de Romanos, versículos 1 y 2, donde la gente le dijo a Pablo estas palabras. Romanos 6, versos 1 y 2, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque la creencia de la gente parece que era, vamos a pecar, a pecar, a pecar. Total, cuanto más pecado hay, más gracia de Dios habrá. Pero la respuesta de Pablo en Romanos 6, verso 12 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, que si usted fue salvo por Cristo y es heredero de la vida eterna, usted tiene que vivir una vida lejos de su pecado. Aquellos vicios que los tenían cautivos, aquellas idolatrías en las que estaba aprisionado, aquellas inmoralidades de las que no podía escapar y le perseguían, todo eso quedó del otro lado de la cruz, todo eso quedó del otro lado del Calvario. Cuando pasé por la cruz, la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados y yo tengo que vivir una vida nueva. Estoy viviendo todos mis pecados del pasado, repitiendo todo mi historial pecaminoso, si yo estoy repasando todo mi frondoso prontuario de pecador, entonces nunca fui salvo. Porque el salvo es una nueva criatura, el salvo tiene una vida nueva en Cristo, el salvo tiene una manera nueva de vivir por la gracia de Dios y por la obra de Cristo. Así que cuando a mí me presentan esos casos en las iglesias, lo primero que dudo no es de la obra de Cristo, lo que dudo es de la salvación de la persona que me está presentando esas vivencias pecaminosas. El planteo en este punto, mis hermanos, es ahora que soy salvo, que tengo vida eterna, tengo crédito, tengo licencia para pecar, en ninguna manera, porque quiero hacerle dos advertencias. Y esta para que ustedes puedan estudiarla en sus casas. La Biblia, hermano, nos cuenta sobre dos muchachos, pero eran sacerdotes, eran dos líderes espirituales, eran sobrinos de Moisés.
e hijos de Aarón. Uno de ellos se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú. La historia de Nadab y Abiú está en el libro de Levítico, en el capítulo 10 y en los versículos 1 y 2. Y allí se nos dice que Nadab y Abiú ofrecieron delante de Dios fuego extraño, cosas que Dios no pidió. Es decir, que esta gente se salió de los principios doctrinales de Dios. Esta gente se desvió de la ley de Dios y entró allí al altar y ofrecieron fuego extraño. Cuando Dios vio esa conducta en contra de su palabra, Dios envió fuego del cielo y los consumió. Los dos líderes espirituales, sobrinos de Moisés, hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú, vino fuego de Dios y los consumió. Lo que estoy diciendo es intentando trasladar esa historia a los días de nuestra iglesia. Y usted puede pecar, pero tenga cuidado que puede venir fuego de Dios y terminar con su vida. No crea que el ser salvo y ser heredero de la vida eterna y ser un miembro de la familia de Dios le va a librar de un castigo de Dios. Porque cuando usted lee en la Biblia, en la carta a los hebreos, dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Es decir, que Dios le va a dar un castigo ejemplar. Esos muchachos del Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, experimentaron el fuego del juicio de Dios. Un pasaje que está en Génesis, el capítulo 19, pero que el Señor Jesucristo lo trajo a la memoria en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, y en el versículo 28 y 29, Jesús habló sobre dos pueblos. Uno se llamaba Sodoma y el otro se llamaba Gomorra. Esos pueblos fueron la cuna de la inmoralidad, fueron la cuna de la perversión que viene hasta nuestros días. Y dice allí que sobre esos pueblos vino fuego y azufre y los consumió. No quedaron rastros de esos pueblos hasta el día de hoy. Y dice que el humo era allí como el humo de un horno. ¿Sabe qué? Dios vio esas inmoralidades, esas clases de pecado, y Dios envió fuego en forma de juicio. Y yo quiero llamarle la atención en cuanto a eso, porque mire lo que dice la Biblia. Y ahora sí hay dos pasajes que yo quiero que usted los lea conmigo, para que usted sepa que no tiene licencia para pecar por ser salvo, para que usted sepa que no tiene crédito para pecar porque usted es un heredero de la vida eterna. Y escuchen muy bien estas advertencias bíblicas que le daré. Acompáñenme por favor a Hebreos, el capítulo 10. La carta a los Hebreos, el capítulo 10. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí en el versículo 28, Hebreos 10 y versículo 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 28. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, yo pueblo, horrendo de el Dios. Comienza usando un ejemplo. Cuando los mandamientos de Dios eran violados, se buscaban dos o tres testigos. Y cuando esos dos o tres testigos certificaban que el pecado había sucedido, entonces el pecador tenía que morir. Había diferentes formas de muerte, a veces era por apedreamiento, a veces era por despeñadero, lo llevaban a un monte y lo tiraban. Había diferentes clases de muerte, pero tenía que haber dos o tres testigos que acreditaran que ese pecado era así. Entonces, después que el escritor cita esa forma de proceder del Antiguo Testamento, dice ahora que en este tiempo
mayor castigo recibirá el que pisoteare la sangre de Cristo y que tuviere por inmundo. Lo que eso quiere decir, pisotear o tener por inmunda la sangre de Cristo, significa considerarla como una sangre común, como una sangre que fue derramada pero que no tiene valor, que no tiene importancia. Y cuando una persona ve ese sacrificio de Cristo como algo que no tuvo valor, que no tuvo importancia, que fue un hecho perdido en la historia, usted está pisoteando la sangre de Cristo y Dios le recuerda dos cosas. Dice Dios, mía es la venganza, yo juzgaré a mi pueblo. Y le dice allí, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. De manera, mis hermanos, valore la obra de Cristo. Valore ese sacrificio, el enorme sufrimiento que Cristo padeció en esa cruz por nuestros pecados. Valore ese sacrificio y el poder de esa sangre preciosa derramada que nos puede limpiar de pecado y dar una salvación que es eterna. No pisotee esa sangre, no pisotee esa obra, no menosprecie el sacrificio del Señor, porque Dios recuerda, mía es la venganza, yo juzgaré a mi pueblo. Y algo más tremendo suena esa expresión. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ese debe ser un texto para memorizar también. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Aquí en Hebreos también. Pero el capítulo 12 y versículos 28 y 29, mire cómo dice la palabra de Dios. Hebreos 12 y el versículo 28 y 29, mire cómo dice la palabra. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow, otra vez, hermano, dice la Biblia, Dios es fuego consumidor. Primero nos advirtió en el capítulo 10, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y ahora la Biblia nos dice, Dios es fuego consumidor. ¿No quiere ser alcanzado por el juicio de Dios? Pues entonces usted no tiene libertad para andar en los bailes, para andar en esos antros de perdición. ¿No quiere ver a Dios que mostrar que Él es fuego consumidor sobre su vida? Pues entonces deje el alcohol, no ande en los mostradores de los bares, ni en reuniones secretas, ocultas, bebiendo vino, cerveza o cualquier clase de líquido donde está allí el diablo embotellado o en un envase de cartón. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque usted sea salvo, porque usted sea heredero de la vida eterna, no tiene libertad para drogarse. Había una señora que me decía años atrás sobre su esposo, una familia que yo realmente quiero mucho, y el esposo iba a la iglesia y descubrimos que cada tanto se fumaba sus porros de marihuana. No sé qué nombre le llama a usted, un cigarrillo, ahí acá se le dice un porro hecho de marihuana. Y entonces la señora, tratando de justificar a su esposo, me decía, es cierto que él lo hace, pero él lo hace en la habitación, nadie lo ve, él no molesta a nadie. Que lo haga donde quiera, Dios lo está mirando. Es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Y también Dios es fuego consumidor. Y algunos dicen, bueno, ahí por Oruro, que tenemos barrios aquí, ¿qué tal ahí esperando los carnavales y salir a carnavalear y colgarme espejitos en el cuerpo y salir en las diabladas, en las morenadas, en el tinku y todo ese tipo de cosas que usted conoce? Que Dios no lo agarre carnavaleando. Recuérdelo, Dios es fuego consumidor. Recuérdelo. Usted que anda con ganas de ir a ver al tío y esas cosas ahí por Oruro. Amén. Es horrenda cosa caer en del Dios vivo. Amén, amén. El hecho de ser salvo por Cristo, el hecho de ser heredero de la vida eterna. Ojo ahí por Villa Celina y esos carnavales y todo eso por allí. Dios anda por Villa Celina y ve el pecado de la colectividad boliviana por allí. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, estoy diciéndole con total claridad, el hecho de ser salvo por Cristo no le da crédito, no le da licencia para pecar. Sí, la salvación a Cristo es una invitación a vivir una vida de santidad, de obediencia, de fidelidad a Dios. Ese es nuestro gran desafío.
como hijos de Dios. Ahora, no todos los hijos de Dios rozan la perfección. No todos los hijos de Dios tienen un testimonio brillante, sobresaliente. Hermanos, como en toda familia, puede haber buenos hijos y malos hijos. Como toda familia, puede haber un hijo bueno o un hijo malo, pero siempre se es hijo. Por ser bueno o malo no se deja de ser hijo. Y esto, espiritualmente hablando, la salvación nos habla de una relación permanente con Dios que no cambia nunca. Cuando yo fui salvo por Cristo, tengo una relación, un vínculo con Dios que es permanente, que no cambia nunca. Y aunque hay algunas leyes modernas por varios países, como aquí, donde la gente puede cambiarse sus nombres, y el que tiene hombre de nombre se pone nombre de mujer, y hasta hay leyes que autorizan a cambiarse sus apellidos, pero el Hijo de Dios no puede cambiar su esencia, no puede cambiar sus genes. Los genes espirituales del Hijo de Dios demuestran que somos salvos por Cristo y somos miembros de la familia de Dios. Por más que usted abandone la fe, si usted fue salvo por Cristo, la promesa de Dios no cambia. La promesa de Dios es vida eterna, porque usted tiene el ADN de Dios en su vida que nadie ni nada lo puede borrar. De eso les hablaré el otro domingo más en profundidad. Pero en síntesis, la salvación en Cristo es una obra eterna. La salvación en Cristo es una obra perfecta. La salvación en Cristo me asegura una eternidad junto a Dios. La salvación en Cristo depende enteramente de lo que Él hizo. No depende nada de lo que yo pueda hacer o haré en el futuro. Y ahora les saco del Evangelio de Juan por un momento y vamos a leer dos pasajes, uno en Romano y otro en Juan, y allí terminamos nuestro tema en esta mañana sobre el documento de salvación eterna. Espero que usted tenga evidencia suficiente de que tiene su documento al día, tiene el documento de salvación eterna, tiene el documento que le asegura que será un heredero de la vida eterna prometida por Dios. Le daré un poco más de paz y de seguridad bíblica para que note que la salvación, que es eterna, si tiene la salvación de Dios, usted no la puede perder. Si tiene una clase de salvación que la pierde, esa no vino de Dios. Observe ahora Romanos 8, verso 35. Y entramos en la recta final del mensaje. Romanos el capítulo 8, versículo 35. Aquí es el apóstol Pablo el que está escribiendo y él dice las siguientes palabras. Romanos el capítulo 8 y el versículo 35. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? A continuación dice, tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, muerto todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó. Y ahora presta atención a lo que sigue. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La parte final dice, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. La obra de Cristo a nuestro favor, el haber creído en Cristo como nuestro Salvador, nos introdujo en la familia de Dios. El haber creído en Cristo como nuestro Salvador nos dio el documento de salvación eterna. El haber creído en Cristo como nuestro Salvador nos hizo herederos de la vida eterna. Y ahora Pablo dice aquí, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Es decir, que la salvación que Cristo consiguió para nosotros fue suficiente para ligarnos, pegarnos a Dios por toda la eternidad. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que presenta Pablo? Son los mismos que presenta el mundo. El mundo plantea estas interrogantes. Por ejemplo, dice,
¿Acaso no puede haber ángeles, demonios o algo que nos pueda separar de Dios? Pablo dice, no, en ninguna manera. Pablo dice, no solamente ni los ángeles, ni el diablo, ni todo el poder del infierno. Cuando uno ya fue salvo por Cristo, no hay ninguna de esas cosas que pueda separarnos de la familia de Dios y del amor de Dios. Dice él aquí, ni principados, ni potestades, hablando de la jerarquía satánica, nada, ningún poder del demonio, del diablo, ni del infierno mismo, nada de esas cosas podrá separarnos del amor de Dios. Y Pablo dice aquí, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosas que puedan venir de arriba, ni cosas que puedan estar en lo más profundo de la tierra. No existe ninguna cosa que pueda separar a un salvo por Cristo de la familia de Dios. Dice Pablo aquí, por las dudas, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en el presente, ni cosas que se puedan inventar en el futuro. Dice él, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. No existe nada que se pueda crear en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación que nos dio es vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Hemos visto en tantas páginas en esta mañana, la promesa de Dios es vida eterna. Y la primera promesa que vimos en Tito 1:2 dice que Dios nos dio la vida eterna. Dios que no miente, Dios que no miente. Y en esa palabra, y en esa promesa, y en esa fidelidad que caracteriza a Dios, ahí está puesta nuestra esperanza. Ahí está puesta nuestra salvación. Dios que no miente nos prometió una salvación que es eterna. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, dice Pablo. Por si se me olvida de algo, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí tiene que descansar nuestra fe. En esa promesa de salvación eterna tiene que conseguir la paz nuestra alma. Tener un alma que te paz. Y si usted nos está acompañando en esta mañana y aún no conoce a Cristo y aún no tiene esa certeza, hoy usted tiene una urgencia, su alma tiene una gran necesidad de creer en Jesucristo como el Salvador para poder tener vida eterna, vida eterna, vida eterna. Recuerden el concepto de Dios, vida eterna, es algo para siempre, que nunca termina, que nunca acaba, que no tiene fin. Ese es el regalo que Dios quiere darle al pecador que cree en Jesucristo como el Salvador. Una última palabra para terminar y una última ancla para nuestra fe. Evangelio de Juan, el capítulo 19, versículo 30. Y ahí vamos a la parte final de nuestro mensaje. Volvemos al Evangelio de Juan, pero ahora el capítulo 19 y el versículo 30. Ahí nos vamos a encontrar con una expresión maravillosa. Mire cómo dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, el capítulo 19 y el versículo 30. Ya el Señor Jesucristo estaba en la cruz, estaba en su último instante de vida. Y miren lo que sucede en ese último instante cuando Él estuvo en la cruz. Juan 19, verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a poner la atención en esa expresión de Jesús, consumado es. Esa expresión yo le llamo un himno de victoria, un himno de triunfo. Esa expresión consumado es la palabra griega que se usa aquí. El idioma original, como fue escrito este pasaje, es la palabra griega tetelestai, tetelestai. Haría lindo que pudiera memorizar ese término, tetelestai. Ese era un término de contabilidad. Y los contadores, aquellos que llevaban las cuentas en la sociedad, cuando usaban esa palabra tetelestai, quiere decir la deuda ya fue pagada, la deuda ya fue saldada. Y aquí el Evangelio usa ese término de la contabilidad para decir que la deuda por nuestros pecados que nos hacían deudores delante de Dios, la deuda ya fue pagada. Cristo murió en la cruz, consumado es. Ese es un grito de victoria, es un grito de triunfo, es un grito de esperanza para el pecador, es un grito de salvación. Nuestra alma debe gozarse y regocijarse de saber
que Jesús pagó la deuda por mí. ¿Cómo lo hizo? El apóstol Pedro lo explicó de manera maravillosa cuando dijo, Pedro dice que él nos compró no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio de nuestra salvación, el costo de nuestra salvación. Fue la sangre preciosa de Cristo. Derramó hasta su última gota en esa cruz por nosotros, pecadores indignos, y allí nos salvó, en la cruz. Me salvó, me salvó. Pero mire cómo termina este pasaje, versículo 33, Juan 19, verso 33. Dice la palabra de Dios, Juan 19, verso 33, dice que cuando llegaron a Jesús, esos fueron los soldados romanos, llegaron a la cruz y llegaron a Jesús, y como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y el verso 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. La Biblia dice, vinieron para aumentar el sufrimiento de Cristo a quebrarle las piernas, pero ya estaba muerto. Él ya había muerto y se ve que el soldado romano con enojo, con ira, metió esa lanza en el costado del Señor, abrió ese costado y dice Juan, yo estaba mirando, dice Juan el apóstol, y salió sangre y salió agua. Esa es la prueba bíblica y es la prueba científica que Jesús derramó hasta la última gota de sangre por el pecador en esa cruz. Y dice el verso 37 que nos invita a la reflexión final. Dice, y mirarán al que traspasaron. Hace 2000 años atrás, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue exhibido en esa cruz para que Él manifestara, mostrara el amor hacia el pecador. Y ahora Él allí dio su vida. Y a 2000 años de aquel evento, usted y yo estamos mirando esa cruz. Estamos mirando al que murió por el pecador. Estamos mirando al que traspasaron, al que la Biblia ofrece garantías de que derramó hasta su última gota de sangre. Sobre esa sangre, el testimonio que da la Biblia es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y quizás hoy usted está aquí en esta reunión con preocupación, con inquietudes. Quizás hoy usted está aquí en esta reunión afligido por alguna clase de pecado. Puede ser un pecado escondido, oculto, como decimos, un pecado vergonzoso, escandaloso. No importa cuál es su pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarle todos sus pecados. Y la sangre de Cristo tiene poder para darle una salvación que es eterna. Si hoy usted pusiera su fe en Cristo y creyera en Él como Salvador, usted hoy podrá tener un documento mucho mejor que este que tengo aquí exhibiendo. Este pasaporte es para moverme en el mundo, pero si hoy usted cree en Cristo como su Salvador, usted va a tener un documento de salvación eterna, un pasaporte seguro que le llevará al cielo por toda la eternidad. ¿Por qué no abre su corazón en esta hora y cree en Jesucristo como el Salvador? Usted puede decirle en sus propias palabras, no tiene que elaborar un discurso ni un sermón. En simples palabras puede decirle a Dios, Dios, soy un hombre pecador, una mujer pecadora, y quiero creer en Jesucristo como mi Salvador. El corazón de la Biblia, el texto que le recomendé, Juan 3:16, terminaba diciendo, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Es la hora de creer en Dios, es la hora de creer a Dios y es la hora de creer a las promesas de la palabra de Dios. Si cree en Cristo, usted tiene vida eterna. Si no sabe cómo hacerlo, queremos ayudarle. Y a todos los que ya son de la fe en Cristo, hermanos, tenemos que ser santos porque el Señor es santo. La salvación eterna no nos da licencia para pecar. La salvación eterna es un enorme desafío para servir, ser mejores siervos de aquel que dio su vida
por cada uno de nosotros. Tenemos un documento de salvación eterna. Vivamos a la altura de lo que Él dice. Y que Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas en esta mañana. Amén, amén, amén. 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 Gracias, Pastor Catani, por la predicación y sobre todo, ¿no? Hablar del documento de la vida eterna. Y qué maravillosa obra, ¿no? Y amor demostrada de Dios en la cruz, ¿no? Yo recuerdo al pastor Adrián Zoyers un día decir que por la misericordia de Dios no recibimos lo que merecemos, pero por la gracia de Dios recibimos lo que no merecemos. Como pecadores, nosotros no merecíamos la vida eterna, pero por eso que por la misericordia de Dios no recibimos lo que merecemos. Como pecadores, lo único que nosotros merecíamos es la muerte eterna, el infierno eterno, el fuego eterno. Pero por la gracia de Dios recibimos lo que no merecemos. Y el pastor dijo, ¿no? Que la gracia es un regalo inmerecido. Y gloria a Dios por esa gracia que fue abierta, fue dada. El velo se rompió porque Cristo murió en la cruz pagando por nuestros pecados, derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios, Pastor Catani. Amén. Y tenemos una seguridad de vida eterna, Pastor, como sello. Usted habló, mostró su documento allí con varios sellos y nosotros también tenemos un sello. Y ese sello es que cuando nosotros hemos creído en Dios, Él nos ha dado la vida eterna por cuanto hemos reconocido el señorío de Cristo, le hemos aceptado en nuestro corazón. Dios nos ha sellado también con la promesa de su Espíritu Santo, que el apóstol Pablo dijo en Efesios 1:14, que es las arras, ¿no? La seguridad, la garantía, ¿no? De que somos herederos de la vida eterna. Así que gloria a Dios, gracias Pastor Catani por animarnos y exhortarnos también a vivir una vida santa, porque Dios es santo. Amén. Gloria a Dios, Pastor. Hermanos, vamos a orar, vamos a terminar orando, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Amante Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos al corazón, Señor, que necesitamos, Señor, recordar siempre, Padre, cómo es que nosotros, Señor, hemos alcanzado tu gracia, Padre, que con tu gracia nos has alcanzado a la humanidad, Padre, para darnos una posibilidad de vida eterna, Señor, una entrada a tu reino, Padre. Mas no podíamos nosotros, Señor. Mas en tus planes, Señor, estaba tu Hijo unigénito, al cual enviaste al mundo, Señor, para morir por nuestros pecados. Y entonces, Padre, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo aquel que en Él cree. Y te damos gracias, Padre, porque a su tiempo hemos creído, Señor. Gracias, Padre amado. Asimismo oramos, Señor, por todas esas personas que no conocen, Señor, de tu palabra, que puedan venir al arrepentimiento, Señor, Padre, porque tú perdonas, Señor, la multitud de sus pecados, porque grande es tu misericordia, Señor, para perdonar. Así que invitamos a cada uno de los oyentes que han estado por este medio y por otro también, que van a escuchar este mensaje, que vengas al arrepentimiento, que vengas a Dios, porque en Cristo hay salvación eterna, en Cristo hay libertad eterna. Ya no vivamos más esclavos del pecado. Dios puede librarnos. Así que damos gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo y gracias por tu Espíritu Santo, que es la garantía con la cual nos has sellado, Señor, para una herencia eterna, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Que Dios bendiga su palabra y gracias por estar del otro lado, hermanos. Amén. Bien, por ahí alguno, hermano, quiere mandar algún saludo o comentar algo, puede hacerlo, puede aprovechar.